Buenos días tengan todos. Gracias a Dios que podemos estar reunidos esta mañana. Y pues es una bendición, un privilegio poder compartir la palabra de Dios. El tema del día de hoy, quiero compartir tres características de la verdadera conversión. Tres características de un verdadero convertido, y vamos a estar viendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. En un momento más vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, pero yo quisiera antes de ir al estudio de la palabra de Dios, tener un momento de oración. Tener un momento de oración, que ustedes se unan también en oración. ¿Por qué? Porque en este tiempo, pues estamos viviendo, como ustedes saben, momentos difíciles. Hay seguramente conocidos de ustedes, familiares tal vez, inclusive personas que están enfermas. Yo me he encontrado, en la semana platicaba yo con una persona, le detectaron cáncer de mama. Ahorita que veníamos en el camino, una hermana nos comenta que su mamá está enferma, que tiene algunos síntomas como si fuera neumonía, y entonces así nos hemos enterado de personas, de familiares, de amigos, de conocidos que están enfermos. Algunos están en hospitales. Entonces yo creo que podemos nosotros unirnos en oración y vamos a orar por los milagros. Sabemos que Dios puede hacer milagros, ¿no? Y vamos a orar por los milagros que Dios puede hacer en las vidas. Dios puede hacer milagros. Sin embargo, unos pueden suceder en el cuerpo de las personas. Nosotros hemos visto cómo Dios hace milagros en el cuerpo de las personas, sanando a las personas. Pero ¿saben? Hay otro tipo de milagro que Dios hace en el corazón de las personas. Y ese también es un milagro. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si una persona tiene una enfermedad, un cáncer, algunos síntomas de esta enfermedad del COVID o de esta enfermedad del coronavirus, bueno, puede suceder el milagro divino. La verdad, Dios puede hacer el milagro. Dios lo puede curar sin ninguna explicación humana. Dios lo puede hacer. Pero también Dios puede curarlo de cualquier enfermedad, ¿verdad? El cáncer, cualquier enfermedad. Sin embargo, también Dios puede hacer el milagro de darle un corazón capaz de vivir y de vencer todo temor a la enfermedad, todo temor al cáncer, todo temor a cualquier enfermedad. Yo les comentaba hace 8 días a unos hermanos, yo tuve una hermana que partió con el Señor en este año, en el mes de febrero. Mi hermana partió con el Señor y mi hermana tuvo una enfermedad, rara para ella, porque ella nunca tomó alcohol y le dio cirrosis hepática. Una enfermedad que generalmente está asociada con el uso del alcohol, aunque ya vemos que no siempre. Entonces ella estuvo así, entrando, saliendo al hospital. Sin embargo, a mí me llamó la atención un día que ella estuvo muy grave, muy enferma. Los médicos la reportaban muy grave. Y después, gracias a Dios, mi hermana se compuso como si no tuviera nada. En un momento dado se compuso y yo le pregunté, oye, ¿cómo estás? Vamos a orar.
Vamos a orar, vamos a estar orando por ti. Yo estaba orando por ella, la visitamos muchas veces y ella dice, no, Dios ya hizo el milagro en mí. Le digo, ¿cómo? Sí, Dios ya hizo el milagro en mí, yo ya estoy bien. Y a pesar de que los médicos decían que ella estaba grave, ¿no? Porque ella decía de eso, luego me explicó, es que el milagro que Dios iba a hacer en mi vida, ya lo hizo. ¿A qué te refieres? Ya no tengo temor a nada. No tengo ningún temor a nada, a lo que viene por delante. O sea, inclusive ella decía, yo quiero testificar, quiero hablarlo a los hermanos, decirle a los hermanos que nosotros a veces queremos el milagro del cuerpo, pero a veces Dios hace el milagro más grande en el corazón. Y Dios lo hizo en el corazón de ella. Y cuando ella partió con el Señor, bueno, pues ella se fue en paz. Se fue tranquila, a pesar de que los médicos decían, no, es que es algo doloroso, es algo donde la gente sufre, es algo donde esto, o sea, como que preparaban a la familia y nos preparaban a nosotros para esos momentos del desenlace. Sin embargo, pues, ¿qué creen? Ella no tuvo ningún dolor, no se quejó de nada, simple y sencillamente cuando partió es como si se hubiera quedado dormida, cerró sus ojos y se fue. Y ese es el milagro, ¿no? Entonces, yo sé que hay personas el día de hoy quebrantadas en su salud. Sé que hay personas, como repito, con cáncer, con el COVID, y muchas veces están sufriendo con esos problemas de salud que a veces no pueden ser identificados. Pero hay otro tipo de enfermedades también, angustias, depresión, que también se vuelven enfermedades que no dejan al ser humano, pues, ir al 100% en la vida. Entonces, hay de todo tipo y algunas enfermedades no pueden ser identificadas ni por los mismos médicos, pero Dios sí conoce las situaciones y Dios puede hacer el milagro, tanto de adentro como de afuera. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Yo les invito a que estemos de pie y vamos a hacer una oración. Tú pídele a Dios. Pídele al Señor así, con confianza. Tal vez tú tienes un problema, tal vez tú tienes una necesidad, algún familiar tuyo, algún conocido, alguna persona lejana, no sé, que está ahorita pasando por una dificultad. Hoy en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, pues como un hijo que viene a su padre, Señor, a pedirte con confianza, Señor. Porque sabemos que si un hijo le pide a su padre pan, no le va a dar una piedra, ni le va a dar una serpiente o un escorpión, Señor. Padre, y sabemos que lo que tú darás siempre será lo mejor para tus hijos, Señor. Nosotros estamos aquí, humanos, Señor, necesitamos mucho de ti, Señor, y venimos a clamar por sanidad, Señor. Hay cuerpos quebrantados, hay corazones dolidos, Señor. Hay circunstancias que salen de nuestro control y de nuestra fuerza, Señor. Hay personas que están en los hospitales, Señor. Hay personas que están, Señor, en sus casas, Señor, tal vez convalecientes o desesperados, Señor amado. Padre, pero tú eres el dueño de la vida, Señor. Tú eres el dueño de la salud, Señor. Y para ti no hay imposible, Señor amado. Padre, cuando estuviste aquí en la tierra, limpiaste todo tipo de enfermedades. Curaste a los leprosos, Señor. Levantaste a los paralíticos, resucitaste a los muertos, Señor amado. Abriste los oídos a los sordos, los ojos a los ciegos, Señor. Hiciste hablar a los mudos, Señor amado. Y aún cuando Lázaro estaba muerto, tú se lo arrebataste a la muerte y lo presentaste vivo nuevamente, Señor. Lo hiciste en todo lugar, Señor. Pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, porque tú no cambias, Señor. El poder que tú tuviste hace 2000 años es el mismo que lo tienes ahora, Señor. Porque tú no moriste en la cruz, tú resucitaste, Señor. Tú moriste en la cruz, pero resucitaste de los muertos, Señor. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y de gloria, Señor. Entonces te pedimos, obra el milagro, Señor. Trae sanidad, trae libertad, trae liberación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Trae, Señor, sanidad a los que están en los hospitales, a hermanos, Señor, y hermanas que están en los hospitales. Sánales, Señor. Solo di la palabra, Señor. No necesitas ir.
Solo decir la palabra, Señor, y esos siervos tuyos sanarán, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, lo que estamos pidiendo es por lo que hemos visto obrar en tu vida, Señor. A lo largo de nuestras vidas como cristianos, todos hemos visto milagros tuyos, Señor. Sanidades, liberaciones, salvaciones gloriosas. Padre, tú lo puedes hacer, Señor. Vuelve, Señor amado, a maravillar a tu pueblo, Señor, a que tu pueblo confíe en ti, Señor. Te conocemos que tú tienes poder, Señor. Manifiéstate en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar nuevamente nuestros lugares. Fíjense ustedes cómo el evangelio contemporáneo, el evangelio que se predica el día de hoy, pues la verdad es que tenemos a muchas personas que lamentablemente después de un tiempo dejan el camino. Dejan de buscar a Dios, dejan de congregarse, dejan de, sobre todo, buscar a Dios en sus vidas. Y entonces esto es algo que en las iglesias normales, o sea, en un lugar donde no se predica el evangelio, la sana doctrina, hay personas que dejan del 100%, 70, 80% dejan el camino. Entonces, muchos de los que se convierten dejan el camino y algunos hasta permanecen dentro de la iglesia, pero no llevan frutos en su vida espiritual. La pregunta es precisamente ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, el Señor Jesucristo, si me acompañan a Juan capítulo 16, a partir del versículo 4 vamos a leer el texto. Dice así la palabra: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Esta es la palabra de Dios. Bueno, vivimos una época donde se acerca ahorita las fiestas decembrinas, la Navidad, donde seguramente serán un poco diferentes a como cada año o año con año se llevaban a cabo. Sin embargo, es una época donde la verdad, pues es una época donde la gente, pues a veces acostumbra dar regalos y todo es algo bueno, ¿verdad? Para las familias. Sin embargo, vivimos en una época donde hay muchas imitaciones, ¿no? Se puede imitar prácticamente todo. Los programas de más audiencia son aquellos donde hay personas que imitan
Y mientras mejor imiten a un político, mejor imiten a un actor, pues son los que tienen más rating, o sea, los que ganan más o los que tienen más audiencia. Sin embargo, en este tiempo nosotros debemos de tener mucho cuidado en las imitaciones. En las imitaciones se puede imitar todo. Pasaportes, actas de nacimiento, boletos, se pueden imitar todo. Inclusive imitan billetes de 500 pesos. Y yo no sé si alguien ha tenido esa mala experiencia de que de repente te dieron un billete y tú dices, ay, pues con este voy a ir y comprar, y resulta que cuando vas, pues a ver, casi que te quieren investigar, ¿no? O sea, ¿de dónde agarró este billete? ¿Dónde tiene usted su máquina? Y entonces se vuelve todo una situación difícil. Inclusive se imitan obras de artistas. Hay personas que han imitado o personas que han comprado en alguna subasta y que les han dicho, este cuadro es de un famoso pintor, de Van Gogh o de Picasso. Y la gente paga miles o millones de pesos, miles de dólares por esa obra, y resulta que es falsa, ¿no? Es falsa. ¿Por qué? Porque aparentemente compró ese cuadro. Y la verdad es que lo mismo pasa con la vida cristiana. Lo mismo pasa con muchas personas que se dicen cristianas, que se llaman a sí mismas cristianas. Y bueno, entonces esto nos tiene que llevar a nosotros, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿O quién es un cristiano de verdad? ¿Dónde está la mano? Así como un artista, un Van Gogh o un Picasso, que de repente dejó detalles que lo hacen ver que es original. Así también el artista, que es en este caso Dios, deja ver en un cristiano unas pinceladas, algo que es clásico de él, algo que es especial de él y que nadie lo puede imitar, que ninguna religión, que ningún pastor, que ninguna persona, que ni yo mismo, o sea, me puedo hacer cristiano a mí mismo, sino que tiene que haber ese toque del maestro, ¿no? Tiene que haber ese toque. Bueno, así también el único que provoca o que produce en el corazón del hombre un hijo de Dios es el Espíritu Santo. Es el artista de Dios, que en este caso da las pinceladas adecuadas y correctas. Y en este pasaje que acabamos de leer vemos algunos rasgos distintivos de lo que hace el Espíritu Santo. Si nosotros fuéramos especialistas en el arte, pues obviamente miraríamos y compararíamos. A ver, te ponen dos cuadros, ¿no? De un aparente pintor muy famoso, y te ponen dos cuadros, pero uno es original y el otro no. Nosotros no somos especialistas y diríamos, wow, a lo mejor admiraríamos la copia. Admiraríamos la copia y diríamos, ah, qué hermoso, está excelente. No, sí es. Pero un especialista vendría y diría, eso no lo tiene, eso no es, el original es este. Entonces, así, mis amados, aquí en el capítulo 16 de Juan, nos está hablando el Señor de lo que exactamente se ve en un cristiano, en un auténtico cristiano, en un verdadero, en un genuino cristiano. ¿Y cuál es eso? Es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver tres rasgos distintivos, tres características, aspectos distintivos de la obra del Espíritu Santo en una vida que ha nacido de nuevo. Los tres son estos. Número uno, santidad. Número dos, la verdad. Ser guiado a la verdad. Y número tres, humildad. Estas son las tres características que vamos a ver en este pasaje. Entonces, la primera de ellas es la santidad. ¿Y por qué dice santidad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia ahí en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahora, el contexto en el que está hablando el Señor Jesús, recordemos que el Señor le está diciendo a sus discípulos, me voy a ir, van a padecer persecución. Entre ustedes hay uno que es traidor, les está diciendo el Señor. Y Él por primera vez aquí les promete y les dice, pero no se van a quedar solos. Va a venir el Espíritu Santo.
Y les dice a sus discípulos, ¿verdad?, que en medio de la persecución dice, el mundo los va a aborrecer, el mundo los perseguirá. Y ahora de nuevo, ante este inminente ataque del mundo, que el mundo se va a ir en contra de los discípulos están pensando, entonces nos vas a dejar solos, Señor, te vas, ¿cómo que te vas? Y nos dejas sin protector, nos dejas sin defensor. Y el Señor Jesús les está mostrando de una forma muy clara que el Espíritu Santo va a ser su defensor, va a ser su abogado, va a ser su guía ante el ataque del mundo, ante la persecución. Y entonces el texto que utiliza la palabra, o la palabra que utiliza el texto para referirse al Espíritu Santo, es la palabra paráclito. Cuando dice consolador, en el original griego es esta palabra, paráclito, que lo que significa es lo importante más que la palabra. Significa ayudador, consolador. O sea, eso es lo que significa. Y también Juan lo traduce como abogado. Cuando Juan dice abogado tenemos para con el Padre, en primera de Juan está diciendo el Paráclito, el Espíritu Santo. Eso lo usa, entonces es el mismo nombre que usa para el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo el Señor es básicamente esto: ustedes no se van a quedar solos. Y mis amados, esta es una buena noticia de parte de Dios. Los cristianos no estamos solos. El Señor se va, pero nos deja el Espíritu Santo. El mundo nos va a atacar, el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a perseguir, pero tenemos al Espíritu Santo como abogado delante de Dios que nos defiende. Gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios no usamos un abogado continuamente. Tal vez habrá personas que sí. Y seguramente alguien habrá usado un abogado y ha tenido mala experiencia con abogados. Pero este abogado es excelente, porque es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Fíjese, dice, convencerá al mundo. Ahora es muy importante esto, porque dice que el Espíritu Santo no destruirá al mundo. Tampoco dice que va a acabar con el mundo. Y nosotros a veces como cristianos, ante una persecución, ante una injusticia, ante una situación que se sale de nuestro control, ¿qué es lo que queremos? Ay, Señor, casi que destruye, ¿no? Pero aquí el Señor dice, no destruirá, no acabará, convencerá. En otras palabras, ¿eso qué quiere decir? Convencerá. Cuando nosotros, un cristiano que está aquí en este día, la verdad es que antes de ser cristiano, el Espíritu Santo hizo una obra en ti, y esa obra en ti tuvo que ver con convencerte de pecado. ¿Te has sentido convencido de pecado? Convencido de pecado. Y dice aquí, ¿por qué? Porque primero dice que convencerá al mundo. ¿Qué quiere decir convencerá al mundo? Que el mundo ha de reconocer el pecado. Esa es la obra grande del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo no es hacerte sentir unas grandes emociones, un gozo que te lleva a saltar. Eso viene después. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que el mundo ha de reconocer su pecado, que el mundo ha de reconocer que le ha dado la espalda a Dios, que el mundo ha de reconocer que el Señor que no ha vivido para Dios. El mundo ha de reconocer, ¿verdad?, que no ha tenido comunión con Dios, que han crucificado al Hijo de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos para mirar nuestro pecado. Y esa es la primera señal de alguien que se está acercando a Cristo. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es alguien en el que el Espíritu Santo está trabajando. Lo primero que sucede en ese corazón, empieza a cobrar conciencia de algo de lo cual antes no tenía conciencia. ¿Cuál es eso? Soy pecador. Estoy muy mal delante de Dios. Y puede reconocer su pecado. ¿Y de dónde viene esa conciencia ahora que se despierta? Bueno, de la obra del Espíritu Santo en el corazón de él. O sea, convence al mundo de pecado. Y en segundo lugar dice que convence al mundo de justicia. ¿Saben ustedes qué decían del Señor Jesús la gente? Decían que era mentiroso, decían que era endemoniado, decían que era usurpador, que era engañador, y fue crucificado injustamente.
Y el Espíritu Santo convence de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nos hace ver que Él es justo. Y yo tan mal que lo traté. Y yo tan mal que me porté con Él. Él es justo. O sea, antes teníamos un concepto de Dios. Dios, pues si es Dios, ¿por qué no me ayuda? Si es Dios, ¿por qué no me salva? Si es Dios, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué este mundo está de cabeza si es Dios? Pero cuando viene el Espíritu Santo nos convence de que Él es justo. O sea, qué hermoso es Dios conmigo. Cuánta bondad, cuánta misericordia ha tenido para conmigo, cuánta gracia me ha dado, y aún estoy con vida por su misericordia. Entonces dice que Él va al Padre, y la manifestación más gloriosa de Jesús, el que Él decía: yo he venido del Padre y ahora voy al Padre, y el Espíritu nos convence de eso. Y también en tercer lugar dice que nos convence de juicio. ¿De qué juicio? De que hay un juicio final. Antes no estábamos conscientes de eso. Antes de ser cristianos no estábamos conscientes de eso. O sea, Dios no deja pasar las cosas por alto. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos está diciendo que ahora el Señor Jesucristo es vencedor, es victorioso sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. Y entonces el Espíritu Santo ahora nos convence de eso, y estamos conscientes de que hay un juicio. Y cuando estamos conscientes de que hay un juicio que viene, esto nos hace comportarnos de manera diferente, aunque nadie esté a nuestro lado. ¿Por qué? Porque uno piensa: ¿y si Dios viniera hoy? ¿Y si Él me llamara a cuentas? ¿Y qué cuentas le voy a yo entregar delante de Dios en el día del juicio? Y entonces uno se comporta, dice, andando rectamente, andando pues viviendo como para Dios y no para los hombres, ¿verdad? Entonces, primero convence al mundo de pecado, pero también el Espíritu Santo convence a los cristianos también de pecado. El mundo sabrá y reconocerá de ese pecado, de esa justicia y de ese juicio. El mundo sabrá, pero también, mis amados, también al cristiano lo convence. Tú y yo necesitamos continuamente ser convencidos de pecado. O sea, la obra que el Espíritu Santo empezó en nosotros no la ha acabado, sino que apenas la empezó. El día que nos convertimos, ese día empezó la obra y tenemos que llegar a la meta. Y Pablo decía: prosigo a la meta, al blanco. Y durante todo ese caminar, el Espíritu Santo es necesario que nos siga convenciendo, porque a veces hay cosas que nos pueden adormecer. De repente hay cosas que uno dice: a ver, ¿dónde estoy? ¿Y por qué dije esto? ¿Y por qué me porté así? Y sabes, en una ocasión un joven le preguntó a un predicador, le dijo: hermano, yo estoy muy preocupado. Y le dijo: ¿qué te preocupa? Es que yo no sé si soy cristiano. No sé si soy cristiano. Y entonces el predicador le dijo: a ver, ¿cómo está eso? Sí, pues es que yo no sé, me siento inquieto, me siento desanimado, no sé si soy cristiano. Y el predicador le dijo estas palabras, le dijo: oye, cuando tú haces algo malo, ¿te sientes triste? ¿Sientes tristeza por eso que hiciste? Y el joven se quedó mirando y le dijo: sí, la verdad, me siento muy triste y eso es lo que me hace sentir mal. Por eso veo que no sé si soy cristiano. Y entonces el predicador le dijo: bueno, exactamente por eso que sientes, es que si eres cristiano. Porque una persona del mundo no siente eso. Una persona del mundo cuando peca, cuando hace cualquier cosa, no importa. Como dicen, le vale. Se sacude. Y se va. Pero el cristiano se siente triste. Se entristece. Viene una tristeza. Entonces le dijo el predicador: exactamente por eso eres cristiano. Porque cuando pecas o cuando haces algo mal, el Espíritu Santo está ahí y te hace sentir mal. Ahora fíjense ustedes cómo los discípulos pudieron ver de forma muy clara esto en algún momento, cómo el Espíritu Santo trajo convicción. Porque alguien preguntará: hermano Sergio, ¿y qué es la convicción? Bueno, vamos a verla. No vamos a leer el pasaje por cuestión de tiempo, pero tú lo puedes leer en Hechos capítulo 2. En la inauguración de la iglesia, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que habían venido judíos de todas las naciones. Había partos, medos, elamitas, del Ponto, y dice ahí de toda Asia y de todas las naciones bajo el cielo.
Había judíos de todas partes, o sea, Jerusalén era un hervidero de gente, estaban reunidos, y ahí en ese momento Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y hace ese discurso. Da una predicación, y ¿sabes qué pasó ahí? Muchos se arrepienten de su pecado, y dice que se bautizaron en aquel día como 3,000 personas. Y ese día, de forma muy clara, de forma muy fehaciente, los discípulos pudieron ver en el día de Pentecostés cómo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Recordarán ustedes que el apóstol Pedro está hablando del Mesías, y luego les dice: a quien vosotros crucificasteis. O sea, lo que Pedro le está diciendo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino enviado de Dios, ustedes lo crucificaron. Entonces es cuando el Espíritu Santo desciende, hay un tremendo quebrantamiento en todos aquellos que escuchaban, y debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo está convenciendo, y los convence para salvarlos. Ahora, qué importante es tener este precedente, porque si tú te vas las dos ocasiones que en la Biblia se menciona que hablaron en lenguas las personas, primero es en el libro de los Hechos y en el Génesis, en la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel se habían reunido para construir una gran torre, pero sucede exactamente lo contrario. Aquellos construyeron una grandísima torre, querían que llegara hasta los cielos, era su orgullo, su engreimiento era muy grande, y dice que Dios hace eso para confundirlos, y que los confunde con lenguas, y entonces se dividen. Se dividieron, hablaron en lenguas cada uno, pero se dividieron, cada uno se fue por su lado y no entendían lo que estaba pasando, no entendían nada de la lengua de su compañero. Sin embargo, en el libro de los Hechos viene el Espíritu Santo, hablan en lenguas y todos entienden. Y todos entendieron, de tal manera que es un hermoso prodigio el que hizo Dios, y les da ese don de lenguas, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pedro y todas las personas están escuchando y todos están entendiendo la predicación en su propio idioma. Entonces, mis amados, por tanto, la primer característica de la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona es que se ve pecador. Qué contrario es lo que hace el Espíritu Santo a lo que muchas veces se nos dice. En algunos lugares, no quiero mencionar nombres, pero en algunos lugares dicen que el Espíritu Santo hasta es para hacerte rico, para que tengas riquezas, para que sientas emociones, para que te caigas al suelo y andes rodando. Un espectáculo ridículo, absurdo, que no tiene nada que ver con Dios. Aquí lo que vemos es lo que dijo Jesús, que la obra que el Espíritu Santo hace en una vida es que esa persona reconoce su pecado. Te sientes pecador, cobras conciencia. Y entonces, por otro lado, lo segundo que va a hacer el Espíritu es que ahora esa persona quiere caminar en santidad, quiere caminar en Dios. Esa es la marca de un verdadero cristiano. Camina en santidad, crece en santidad. No consciente que en su vida haya pecado, sino que cada día está consciente de eso y está luchando en contra. O sea, quiere ser como Cristo, quiere ser más acorde a la Escritura, quiere tener un carácter mejor, acorde al de Dios, y quiere que Dios limpie el pecado que hay en su vida. Alguien dijo esta frase: uno no puede ser cristiano si sigues viviendo como antes. Uno no puede ser cristiano y mundano a la vez. El cristiano no puede seguir viviendo una vida como si no lo fuera, como si estuviera en el mundo, como si estuviera en el pecado. O sea, no existe tres categorías. No existen los cristianos carnales, no existen los cristianos a medias, no existe un cristiano que sigue siendo pecador. O es o no lo es. Si el Espíritu de Dios está en ti, creces, y creces en santidad. Amén. Cambias, maduras, sigues luchando cada día, sigues luchando cada día. Y la gente del mundo no ve su pecado, no es consciente de su pecado. Y puedes tú pensar en tu propia experiencia, cómo eras antes.
Mentíamos, no pasaba nada. Tomabas algo que no era tuyo, no pasaba nada. O sea, hacías una cosa incorrecta y no pasaba nada, pero cuando eres cristiano, te sientes mal, te compunges. No hay eso, o sea, ya no hay eso. ¿Por qué? Porque ahora el cristiano tiene esa capacidad dada por Dios. Yo me acuerdo, hace muchos años, tal vez alguien lo vivió, nosotros lo vivimos un poco más de cerca, porque vivíamos yo vivía en el estado de Veracruz, en Veracruz. Entonces, ahí hizo erupción un volcán allá en Chiapas. Un volcán, el Chichonal, así se llamaba ese volcán. Y de repente una mañana nos levantamos y estaba todo nublado, todo había como humo. Y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? O sea, algo se quemó, es humo, ¿qué es? Y hasta después, oyendo las noticias, nos dijeron, no, es que no es humo, es cenizas del volcán. Y cuando tú salías, te limpiabas los ojos, pero veías todo borroso. Porque era tanta la ceniza, las casas, los techos de las casas, las calles, todo estaba blanco así. A pesar de que Chiapas estaba lejos, todo eso se había venido hasta acá y había llenado. Bueno, a veces hay dos tipos de personas en este mundo. Las que ven todo lleno de humo, o las que cobran conciencia de que dicen, creo que son mis lentes los que están sucios, ¿no? Y sabes, eso, cuando estamos conscientes de que algo está sucio en nuestra vida, eso solamente el Espíritu Santo lo hace, lo puede dar. El día de hoy todo mundo culpa a los demás. La gente culpa al gobierno, la gente culpa a la empresa, la gente culpa a la escuela, a los amigos, a la familia, a los vecinos, todo es culpa de los demás. Sin embargo, el cristiano en quien el Espíritu Santo está trabajando, tiene conciencia de su propio pecado. Acepta su responsabilidad, sabe que él lo ha hecho, ¿no? Entonces, en otras palabras, es bueno, a veces es muy fácil señalar, es que los otros son los pecadores, es que aquellos son los que están muy mal, pero cuando Dios, el Espíritu Santo está hablando contigo, te ves más tú. Soy yo el que necesito cambiar. Y Dios está pidiendo eso, que luches contra tu propio pecado en tu corazón. Qué fácil es mirar para otros, ¿verdad? Qué fácil es mirar para otro lado, pero más bien el cristiano siempre está diciendo, ¿qué me está diciendo el Espíritu de Dios a mí? Y a lo mejor sí, hay pecado en la vida de mi hermano, yo no lo sé. A lo mejor sí, habrá pecado en la vida de los demás, pero ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué Dios quiere obrar en mí? O sea, eso es lo que uno debe de estar consciente cuando el Espíritu Santo, que hay en mi corazón orgullo, hay en mi corazón egoísmo, hay en mi corazón que estoy buscando mi propio interés, estoy buscando sentirme bien, lo que a mí me agrada, no lo de los demás, no el amor al hermano, al Señor Jesucristo, y es la conciencia que el Espíritu Santo pone en nosotros. Entonces, mis amados, la señal del cristiano es la santidad. Ahora, no con esto quiero decir, y eso es muy importante que uno lo entienda, no con eso quiero decir que el cristiano ya no pueda pecar. Aunque sea que llevemos mucho tiempo caminando con Dios, podemos llegar a caer en el pecado. Para muestra, recordemos al rey David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y cayó muy bajo, pero ¿saben una cosa? Dios lo restauró, él se arrepintió. El apóstol Pedro también cayó y Dios lo restauró. O sea, no es que el cristiano no pueda pecar, el cristiano sí puede llegar a caer en el pecado, es tentado como todos los demás, pero el cristiano ya no practica el pecado, ya no vive en el pecado, ya no permanece en el pecado. ¿Verdad? Se le puede parar un pájaro en la cabeza, pero ese pájaro no va a dejar el cristiano que ese pájaro haga un nido, y mucho menos que ponga sus huevos y críe sus pollos ahí. Mucho menos. O sea, el cristiano puede caer, pero el cristiano tiene el Espíritu que le trae convicción y se levanta.
Y estamos aquí no por otra cosa, sino porque el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y otro texto, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por tanto, vemos esto en la vida de un cristiano. Sigue la santidad y ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, tiene una conciencia de pecado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres pecador? No hace falta que conteste, ¿verdad? Simple y sencillamente dígaselo al Señor. El cristiano, cuando le dice, oye, ¿eres pecador? Pues sí y mucho, pero por la gracia de Dios Él me ha hecho libre. Por la gracia de Jesucristo Él me ha hecho libre. Por su misericordia me ha perdonado mis pecados. El primer paso para ir al cielo, dijo un predicador esta frase, el primer paso para ir al cielo es que uno tiene que reconocer que merece el infierno. Cuando el hombre es convencido por el Espíritu Santo, dices, yo merezco el infierno, es el primer paso para que esa persona cambie de rumbo y vaya al cielo. ¿Has reconocido delante de Dios que mereces el infierno? ¿Has reconocido delante de Dios que lo que te ha pasado no ha sido culpa de los demás, sino ha sido por tu propio pecado, por tu propia indiferencia, por tu dureza? ¿Que lo mereces? ¿Que Dios es justo y no nos debe nada a nadie? Entonces, has dado la vuelta y vas camino a un destino diferente. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿reconoces tu pecado delante de Dios? Pero obviamente, no solamente es por reconocer, ¿verdad? Hay gente que reconoce. Así como un enfermo no se cura por saber que está enfermo y que necesita ir al médico, así también un cristiano, ¿no? En otras palabras, un enfermo no se cura por ir al médico. Un enfermo se va a curar si es que el médico le da un tratamiento y él se lo toma. Y entonces cumple las indicaciones que le dan de la receta. Bueno, así también el cristiano. El pecador no solo reconoce por reconocer que es pecador, sino que el pecador ahora corre a Cristo, reconoce y confiesa y además obedece. Hechos capítulo 3, verso 19. Sino que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Reconoce que es pecador, confiesa sus pecados, cree en Cristo como el único sacrificio, como el único que puede perdonarle con esa sangre preciosa y poderosa que puede limpiar toda maldad. Cree que viene un juicio, cree que merece el infierno, pero cree también que Cristo le regala el cielo y lo toma como su abogado, su ayudador, y confía en Jesús. Entonces, mis amados, el cristiano es aquel que ha reconocido, que ha corrido a Cristo, que ha confiado en Cristo y que ahora sabe que Él es el único que lo puede salvar, que yo no podía hacer nada para salvarme a mí mismo. Y entonces después viene el gozo, grande gozo. Y yo les decía la ocasión pasada, un cristiano cuando le preguntan, ¿cómo estás? Un cristiano puede responder, porque a veces uno dice, bueno, es que no quiero mentir. Bueno, cuando te preguntan, ¿cómo estás? Un cristiano puede responder, no me siento bien, pero estoy bien. Y no me siento bien porque hay circunstancias en mi vida que a lo mejor ahorita la enfermedad, la preocupación por familiares, yo mismo, tal vez escasez económica. No me siento bien, pero estoy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque Cristo está conmigo. Y porque Él me ha perdonado mis pecados y porque tengo una esperanza viva de la gloria eterna. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo lo que produce en el corazón del ser humano es tristeza. La tristeza que experimenta cuando tú ves que alguien se va.
¿Has experimentado tú esa tristeza? Que de repente has ido a dejar a una persona a un aeropuerto o algún autobús, o de repente se han subido en su auto, cierran las puertas y se van y solamente se dicen adiós, y uno siente esa tristeza. O cuando despedimos a un ser querido que se va y que ya no lo vamos a volver a ver. Bueno, así es la tristeza que produce el Espíritu Santo. O sea, así es la tristeza. Es el momento en que el Espíritu Santo te hace consciente de tu pecado, de lo sucio que está uno delante de Dios, y que tienes esa experiencia espiritual y te sientes lejos de Él y te sientes triste, ¿verdad? Acuérdense que las bienaventuranzas, el Señor habló de las primeras 2 bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, y la segunda es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, primero se da cuenta de que es pobre y que no tiene nada, que está desahuciado, ¿no? Y en segundo lugar, tiene una tristeza. Y nosotros, mis amados, muchas veces como cristianos lloramos por el pecado de otros. Pero el cristiano verdadero no solamente llora por el pecado de otros. O sea, otras personas pueden cometer con nosotros injusticias que nos hacen llorar, nos hacen sentir tristes. Pero también el cristiano llora por sus propios pecados. Cuando nosotros de veras nos damos cuenta de que somos conscientes y venimos delante de Dios y decimos: Señor, perdóname, límpiame, te he ofendido. Ahora bien, el cristiano también es alguien que camina y que obedece. La parábola del hijo pródigo, el padre, este hijo, de repente no sé qué pasó con él, vivía en casa bien. Un día se le cruzan los cables, no sé qué pasa, y de repente va con el padre y le dice: me quiero ir de la casa, dame lo que me corresponde, me la voy a gastar con mis amigos. Y se va de fiesta, de juerga, de parranda, y después, cuando se termina todo el dinero, sus amigos no quieren saber nada de él. Allá tú, le dicen, y entonces no tiene nada, busca empleo, le dan empleo en una posilga, uno de los peores lugares para un judío, limpiar animales, cerdos, ¿verdad? Y ahí estaba trabajando, alimentando a los cerdos, y dice que los cerdos comían mejor, y le pidió permiso al dueño: oye, déjame comer por lo menos las algarrobas. Y el jefe le dice: no, cómprate tu propia comida de lo que te pago. Y no le daban ni siquiera las algarrobas. Y estando en esa situación tan desesperada, alimentando a los cerdos, sucio, andrajoso, desaliñado, piensa: volveré a la casa del Padre. ¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? ¿Hasta dónde he caído? He pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre. Y entonces ese hombre, después de pensar eso, se levanta, se pone en marcha, no se queda en la posilga, no se queda entre los cerdos, sino que se levanta y va a la casa del Padre. Y la sorpresa es inmensa. ¿Por qué? Porque cuando él llega al Padre, él llega casi cansado ahí a la casa del Padre, pero se da cuenta de una cosa maravillosa: el Padre está corriendo hacia él. El Padre lo está buscando. O sea, la gracia y la misericordia, el perdón de Dios está ahí ilustrado. Así que el cristiano verdadero es alguien que está consciente del pecado, que está consciente de la separación del pecado que hace con Dios, y llora y se lamenta de su pecado, pero se levanta y va al Padre y busca el perdón del Padre. Y algo maravilloso, te das cuenta que el Padre mismo te estaba buscando. O sea que el que empezó esa obra no fue la tristeza del Espíritu en tu vida, sino que esa obra fue la del Padre, que te estaba buscando y dijo: es el tiempo, voy a darle una oportunidad a esta persona. Así que el hecho de que estemos aquí y que estés buscando a Dios, búscalo sinceramente, porque es el Padre el que te está buscando. Hace rato decía el hermano, dice: no te recibimos nosotros. Bueno, nosotros éramos los que estábamos perdidos, ¿verdad? Y el Padre nos buscó, dejó las 99 y vino por nosotros. Gloria sea a Dios. Vamos a ver
Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La segunda característica de una persona convertida es que es guiado a toda verdad. Es guiado a toda verdad. Y esto es cierto primero en los apóstoles. Fíjese cómo los apóstoles fueron guiados a toda verdad y escribieron los evangelios. Juan escribió el evangelio, Marcos escribió el evangelio, pero Marcos fue el evangelio dictado por Pedro. Lucas escribió el evangelio, pero él investigó, él era un médico, un historiador, un investigador, investigó a través de Pablo, a través de los apóstoles, investigó y escribió el evangelio de Lucas. Y Mateo, él había sido un publicano y fue guiado a toda verdad y escribe. Después los apóstoles también escriben sus cartas, o sea, el Espíritu los está guiando. Los guió a la verdad, y gracias a esa guianza del Espíritu es que ahora nosotros tenemos los evangelios y las cartas. El Espíritu los guió, y también el Espíritu los guió a toda verdad, y eso es muy cierto en ellos, pero también es muy cierto en cada uno de nosotros. El cristiano es guiado a la verdad. El cristiano, por ejemplo, lee la palabra, y al principio a lo mejor, ¿qué te pasaba? No la entendías, pero sigues leyendo la palabra, y el Espíritu, ¿qué hace? Te va dando entendimiento, vas abriendo los ojos, vas comprendiendo, y cada vez las verdades son reveladas a tu corazón, a tus ojos. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros que un día creímos. El cristiano abraza la palabra, y entonces en un momento dado estás angustiado, tienes algún problema, tienes alguna situación familiar, con hijos, con esposa, con familiares o con un trabajo, y de repente vas a la palabra y dices: wow, lo encontré. ¿Le ha pasado eso? Lo encontré, aquí está, esto es lo que yo buscaba. Este es el texto que me alumbró Dios. Y el cristiano, mis amados, ya no está buscando como toda la gente. El cristiano ya encontró, amén. Ya encontró la luz, lo tiene en sus manos. No hay necesidad de seguir buscando, experimentando por aquí, por allá. Es la palabra de Dios su máxima autoridad, y ahí tiene su tesoro. Ahora, por eso es importante saber, si hay una persona que se dice que es cristiana, pero rechaza las Escrituras, pues es dudoso que esa persona sea cristiana, porque esta es la verdad que nos ha dejado el Señor. O sea, dice la Biblia ahí en el libro de los Salmos 119, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, el cristiano verdadero crece en la verdad, aplica la verdad a su vida, vive la verdad del evangelio. Y cada vez hay muchas personas de sectas, de religiones falsas, ni siquiera le vamos a poner el nombre o el apellido, ustedes ya lo saben, que dicen que son cristianos, pero actúan, la verdad, totalmente diferente. Ahora, la pregunta es esta: ¿habrá algún cristiano? ¿Puede haber allí, en esos lugares, algún cristiano de verdad? ¿En algún grupo, en alguna secta, en algún grupo religioso? Si se predican doctrinas extrañas, doctrinas humanas, o si el comportamiento de la gente no es el que Dios nos demanda en su palabra, ¿puede haber algún cristiano ahí? Yo pienso que sí, puede haber en un momento dado algún cristiano ahí, pero ese cristiano que el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, que tiene el Espíritu Santo, va a llegar un momento en que dice: ¿qué hago aquí? ¿Me está comprendiendo? Porque la misma palabra lo guía. Yo creo que nosotros, algunos de los presentes, hemos tenido esa experiencia. Yo en lo personal estuve en una iglesia durante varios años,
Y ahí estaba. Y al principio era bonito, sentíamos contentos, había bonitas alabanzas. Se podía decir que para mi vida espiritual era lo que yo necesitaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, y en la palabra decíamos, es que esto no es, hay algo más. Y esto no está bien, y esto no está bien. Y entonces hasta que el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos dice, no, tienes que salir de ahí. Entonces, mis amados, un cristiano es guiado a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar ahí un cristiano? Bueno, el Espíritu Santo le tendrá que decir, sal, ya sal. Escapa por tu vida, como le dijo ahí en Apocalipsis 18, ¿no? Escapa por tu vida, sal de ahí, corre de ese lugar a un lugar donde pues se predique el Evangelio verdaderamente. Si está usted en un lugar donde se predica el Evangelio verdadero, pues usted tiene que actuar conforme a eso y tiene que vivir conforme a la palabra. Amén, para dar fruto, ¿verdad? Entonces recordemos, esta es la segunda característica. La primera es santidad, la segunda es ser guiado a toda verdad. Y la tercera, humildad. El cristiano verdadero es alguien que crece en humildad. ¿De qué me sirve tener mucha santidad y conocer la verdad y luego venir con los hermanos y de qué me sirve ese conocimiento, ese crecimiento de conocer y entender doctrinas, y luego ir a mi hermano y decirle, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo es posible que tú todavía no entiendas eso? ¿Verdad? ¿Cómo es posible, hermano? Y yo ya entendí. No, eso para mí es el ABC del cristianismo. ¿Y tú no? No has salido del kinder, mi hermano. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque les dice la Biblia que si hay santidad, hay amor, ¿verdad? Entonces hay humildad. Hay humildad. Si soy santo y conozco la palabra de Dios, ¿a quién le doy gloria? ¿Será porque es un mérito mío que yo sea santo, que yo tenga santidad y que yo conozca la verdad? No es mérito mío, es obra de Dios. Y el cristiano siempre va a reconocer, y eso es humildad, reconocer que no es por mí, sino es por Él. Y que todo lo que tengo, lo que he entendido, lo que he caminado, si algo he logrado hacer, es por mérito de Él y para gloria de Él, amén. Si algo entiendo es porque Dios me lo ha mostrado. ¿Qué dice ahí en la Biblia en Colosenses? En Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido? Y si lo recibes, ¿por qué te glorías? Si no es tuyo, es de Él, amén. Entonces el cristiano es alguien que continuamente está mirando a Cristo, está exaltando a Cristo, señalando a Cristo, amando a Cristo, más maravillado de Cristo, porque no hay ningún mérito en mí, todo es mérito de Cristo. ¿Qué dice la Biblia en Juan 16, 14 y 15? Mire lo que dice el Señor. Él me glorificará a mí. Fíjese, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en un cristiano? Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que tengo viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces el cristiano es alguien que es guiado por el Espíritu Santo para glorificar a Cristo. Si tú creces en la palabra, en conocimiento, experimentas victoria, vences la tentación, vences tu propia vida, no es por tu mérito, es la gloria para Cristo. Porque la gente no te tiene que admirar a ti, mi hermano. La gente tiene que admirar a Cristo, porque Él es el que está haciendo la obra en ti. Si nosotros nos damos el crédito, sería orgullo, sería vanidad. Y dice la Biblia en el Salmo 115, Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es un Dios celoso, y es celoso de su gloria. Amén, es celoso de su gloria. No puedes venir, imagínate un padre diciéndole a su hijo, ay hijo, es que no creces, ya estoy preocupado por ti porque no creces, yo a tu edad ya estaba más alto que tú, ¿no?
Y se lo dice delante de sus amigos, ¿no? El niño, ¿cómo se va a sentir? Ridiculizado, ¿no? Se va a sentir ridiculizado. O sea, bueno, así es un cristiano cuando tiene orgullo. ¿Cómo puede ser que no lo entiendas, hermano? Por favor, ya vence eso. Eres un niño. No, mis amados. O sea, tenemos que ser humildes. Y antes de mirar a otros, mírate a ti mismo. Señor, gracias. Y dale la gloria a Cristo, ¿no? Gracias, Señor, porque tú me has dado de tu gracia. No a nosotros, oh Jehová, sino que dice, a tu nombre la gloria. El cristiano es alguien que crece, que tiene frutos y que crece en humildad, mis amados. Y finalmente quiero que leamos un texto juntos. Si alguien reconoce que Cristo es el todo en su vida, lo más hermoso de su vida, que tu pensamiento es Cristo, tu vida es Cristo. Había un canto que entonábamos anteriormente, no sé si seguramente todavía se sigue tocando, entonando, pero decía: Cristo, tú eres mi todo, eres mi luz, mi sol, mi guía, mi fuerza, mi aliento, mi paz, mi sustento, mi capitán, mi sol, mi vida, mi pan, mi aliento. ¿Es Cristo todo para ti, mi hermano? Dice así el Salmo 73, versículos 23 al 25. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y qué dice la última frase? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Es ese tu deseo, hermano? ¿Es ese tu sentir? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No deseo otra cosa más que a Cristo. Eres el todo. Espero que tú tengas esos 3 rasgos distintivos en tu vida. ¿Cuáles son? Recordemos, número 1 es santidad, número 2, la verdad, y número 3, humildad. Humildad. Y que sigas creciendo y que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón. ¿Hay alguien aquí que no lo tenga? ¿Hay alguien aquí que el Espíritu Santo le ha convencido, pero tú has resistido al Espíritu? ¿Te has sacudido? Hoy es el día para que tú te rindas a Él. Si el Espíritu Santo está convenciéndote, no te resistas, porque no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Llegará un momento en que no sientas nada, porque el corazón se endurece. Y fíjate cómo es, la verdad es como el martillo, pero entonces como la verdad lo que hace es golpearte en tu conciencia, golpearte en tu corazón para que tú te arrepientas y te vuelvas a Dios. Pero si tú no accedes y resistes esa convicción, entonces tienes que hacerte más duro, más duro, más duro y cada vez más duro, y la palabra menos hace mella en tu vida. Hay personas que la palabra ya no les hace nada en su vida. Es lo mismo, llegué y salí igual. Hay un endurecimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros, y 2 cosas podemos hacer en esta tarde. Si hay alguien aquí a quien el Espíritu Santo le ha traído convicción hoy, ayer o hace 5, 10, 20, 15, 30 años, dale la gloria a Dios, porque ese no es mérito tuyo. Si estás creciendo en esa santidad, si estás madurando y estás en esa verdad que hasta hoy el Espíritu te ha guiado, si hay en tu vida esa humildad, mira, dale la gloria a Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. A tu nombre la gloria. Y yo le pido en esta tarde al Espíritu Santo, al Señor Jesús, que continúes creciendo en la verdad,
que continúes creciendo en la verdad. Si la palabra es un manantial de agua donde cada día hay agua fresca para tu vida, y aún hay más todavía que disfrutar, hay más que reconocer, hay más que caminar, hay más para crecer, hay más cosas que van a impactar tu vida, tu familia, todo lo que te rodea. Hay más, porque nuestro Dios es todopoderoso. Hay más en la Biblia, hay más de Cristo para maravillarnos cada día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo se haga manifiesto en medio de nosotros y sigas trayendo eso, Señor, convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que pongas esos rasgos distintivos como el artista perfecto, Señor, para un convertido, para una salvación, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque a cada paso tú nos has guardado, nos has enseñado el camino, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad, en humildad, Señor. Que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en nosotros. Y que si hay algo hermoso en nosotros, sea darle la gloria a Cristo. Es un mérito solamente del Señor. Que tu convicción, que tu conversión, hermano, sea verdadera. Y si tú no te has convertido y hoy estás consciente de tu pecado, corre a Cristo. Corre a Cristo. No te quedes ahí. Dile: Señor, aquí estoy. Soy pecador. Me siento mal, Señor. He pecado, he ofendido. Y te darás cuenta que el Padre está corriendo a ti para recibirte, para abrazarte, para meterte en su casa y hacer una fiesta. Aleluya. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Porque estando en nuestro pecado, en nuestra maldad, Señor, cuando tú pusiste eso en nosotros de buscarte, Señor, es porque tú ya estabas corriendo hacia nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu buen espíritu que trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio en nuestras vidas, Señor. No hay ningún mérito en nosotros, Señor. Fuiste tú, Jesús. Gracias, Señor. Síguelo haciendo con más gente, Señor. En este tiempo de tanta necesidad, de tanta violencia, Señor, de tantas cosas espirituales, Señor, sigue trayendo convicción, Señor. Que tu espíritu esté presente cada día, guiándonos, Señor, haciéndonos crecer, formando en nosotros la imagen de Cristo, Padre, haciéndonos más humildes, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Gracias que el cristiano no está solo, Señor. Gracias que tenemos la unción que nos enseña todas las cosas, Padre. Síguenos guiando, Señor, para seguir caminando hacia la meta, Señor. Guarda tu iglesia, Padre. Guarda a mis hermanos, Señor. Son tiempos de mucho peligro, Señor, pero guárdanos a cada uno, Señor, en el hueco de tu mano. Por favor, Padre, que tu Espíritu siga presente en medio de nosotros. Gracias, Señor. Que hay personas aquí, Señor, que tienen la convicción de pecado, Señor. Que corran a ti, Señor, para ver a Cristo, Señor. Que corran a ti para vivir una vida diferente, Señor. Que no solamente vean su pecado, sino que corran al sanador, a la medicina que eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Amén, amén. Pues que Dios les bendiga a todos.